Miren, estuvimos discutiendo un poco la clase de hoy y decidimos basarla en los trabajos de ustedes, de los que fueron presentando hasta el momento, pero fundamentalmente porque detectamos una cuestión y que hay en general una dificultad para poder conectar los ejes conceptuales que hemos trabajado entre sí. Es probable que el tema del corte de la asignatura en diciembre haya hecho una laguna, pero también puede ser que el tema presente algún tipo de dificultad y todavía no se comprenda cómo se van engarzando estos tres ejes teóricos que forman parte del módulo y que es lo que intentamos desarrollar a lo largo de toda la asignatura. Les voy a compartir entonces un Power. Se ve bien, ¿verdad? El Power aún no se ve todavía. Ah, ok. Avísenme cuando. Yo lo que pasa es que se me va toda la pantalla del Zoom con este. Sí. Te avisamos, aún no se ve todavía. Ah, ¿cómo tarda, che, para cargar? Y también se puede empezar a grabar. Sí, ya está, estamos. Bien. Se está grabando. Bueno. Dice que la gente de Misiones está por ingresar más tarde porque están con problemas de energía. Oh, bueno, bueno. De todas formas queda grabada la clase y se la subimos al aula. ¿Sigue cargando? No se ve. A ver. Voy de vuelta. Ahí está. Sí. Ahí va. Ahí está. Ahora sí. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces comenzamos. Miren, la idea es hacer una recapitulación de conceptos y poder ir enlazando estos tres grandes ejes teóricos que tuvimos trabajando a lo largo de la asignatura, fundamentalmente porque es el trabajo que van a tener que hacer cuando armen el trabajo final. Entonces la idea es que podamos ir trabajando ahora con algunos de los relatos que ustedes nos fueron entregando, de manera tal que podamos ir viendo en cada ejemplo qué es lo que estamos pidiendo imbricar, enlazar, poner en relación para poder enriquecer la interpretación justamente de lo que es la persona joven y la persona adulta. Entonces, nosotros trabajamos tres grandes ejes. ¿Se acuerdan que en diciembre la primer clase abordó las trayectorias socioeducativas, ¿no? Esos caminos que los sujetos realizan en todos los ámbitos, familiares, laborales, educativos, ¿sí? Que son aquellos caminos que van marcando qué sabemos, cómo lo sabemos, cuáles son nuestros intereses, nuestras necesidades. Somos resultado de nuestras trayectorias. También el otro eje teórico que trabajamos fue a la juventud y la adultez como construcciones sociales. Es decir, que pudimos ver que estos conceptos o estas son construcciones que dependen de un tiempo histórico. Es decir, no es lo mismo ser adulto o joven hoy que hace 50 años, no es lo mismo ser joven en un grupo de gitanos, ¿no? Con 15 años que se casan, a ser una persona de 15 años en una sociedad como la nuestra, donde el embarazo a esa edad se ve de una manera peculiar, ¿sí? Que no tiene que ver con la adultez. Entonces, trabajamos esos conceptos vinculándolos a la etnia, al tiempo histórico, a la clase social, al país, a la comunidad en la que se inserta cada persona, ¿sí? No es un concepto fijo,
sino que va variando entre estas variables que estamos poniendo para analizarlas, ¿no? Estas dimensiones que ponemos para analizarlas. Y por último, lo que hemos trabajado en la última clase es de qué se trata la heterogeneidad que tenemos en las aulas de la educación superior, y que son resultados justamente de estos dos ejes que vimos anteriormente, resultado de las trayectorias socioeducativas y resultado de lo que consideramos juventud o adultez como una construcción social en un tiempo determinado y en un espacio determinado. Entonces, quiero que podamos ver en algunos ejemplos de ustedes de qué manera estos tres ejes aparecen mencionados, pero no con este nombre. Nadie habló de trayectorias socioeducativas, nadie habló como construcción social, el tema de la juventud y la adultez, y sí hablaron de la heterogeneidad, pero no vinculada a estas dos cuestiones anteriores. Entonces, lo que quiero que veamos es de qué manera ustedes están mencionando diversos aspectos de la heterogeneidad, pero no están pudiendo conectar esa heterogeneidad con los conceptos teóricos, ¿no? Que son, por ejemplo, en este caso, el de trayectoria socioeducativa. A ver, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir un Word que recoge algunos de los relatos de ustedes para que vayamos viendo sobre ellos de qué se trata cada una de las expresiones que ustedes vieron. ¿Se lee bien o lo pongo más grande? ¿Se lee bien? Bueno. Sí, se lee bien. ¿Sí? Bien. Hay una cosa muy interesante, es que ustedes hicieron como entre todos los grupos, ¿no? Entre las tres comisiones, un relato acerca de, muy interesante, acerca de quién es el sujeto de la educación superior, ¿no? Y todos mencionan la heterogeneidad, ¿sí? Fíjense esta primera, dice, no se puede caracterizar a un solo sujeto de la educación superior, es decir, que existe una heterogeneidad en el aula, ya sea por la edad, el nivel social, el nivel educativo y el contexto del que proviene. ¿Con cuál de los tres conceptos teóricos les parece que esto se enlaza? ¿Qué es esta heterogeneidad? Abran el micrófono nomás y opinen. ¿Nadie se anima? Hola Gladys, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, y bueno, me parece un poco para abrir el hielo y responder a tu pregunta, Muy bien. un poco esta cuestión de las heterogeneidades respecto de la edad, del nivel social, educativo y demás que recuperas en esa cita, reflejan las diferentes trayectorias socioeducativas de las personas. Está enmarcado en ese concepto, me parece, refleja esa cuestión, y también la cuestión de la construcción social de esas trayectorias socioeducativas en cuanto a las edades, los tiempos, los momentos. Me parece que esas dos categorías conceptuales son las que aparecen entrelazadas, aparecen permeando transversalmente esta heterogeneidad que se puede dar en ese aula. Exactamente. Lo que pasa es que nadie mencionó el eje teórico, y esta es una preocupación constante, porque cuando trabajamos reflexión, como en esta asignatura, que la trabajamos más a modo de seminario, de taller, parecería que la teoría se escinde de las percepciones que uno tiene de la realidad. Y lo que queremos mostrar con esto es que todas estas percepciones están fundamentadas en una teoría y son los textos que ustedes tuvieron para leer. Entonces, cuando hablamos de heterogeneidad, de edad, de nivel educativo, de historia, de biografía, etcétera, etcétera, nos referimos a esto, a que todos somos resultado
de una trayectoria socioeducativa que nos hace diferentes, que hace que nuestras aulas sean heterogéneas. Pero ese es el concepto que atraviesa, y como dijo José también, el concepto de adultez o juventud como construcción, ¿no? Fíjense, en los otros relatos también hablan de personas con diferentes, bueno, condiciones físicas, sensoriales, intelectuales, emocionales, que pertenecen a diferentes clases, grupos étnicos, etcétera, etcétera. Sigue hablando de heterogeneidad, sigue hablando de contexto y sigue hablando de trayectoria socioeducativa. Yo creo que en esto de intelectuales, bueno, tendríamos que discutir si se refiere a la capacidad intelectual tal cual la vimos nosotros, ¿no? Con los diferentes factores que intervienen en esa capacidad, o si hay acá un sentido peyorativo, ¿no? Que, bueno, desde ya no estoy de acuerdo. Digo, todos tenemos las mismas capacidades de aprender, de resolver, de más o menos desarrollada, más o menos ejercitada, pero todos tenemos las mismas condiciones para el aprendizaje. Luego, otra de los relatos que ustedes expusieron, habla de cuáles son los tipos de estudiantes que tiene el nivel superior, que creo que también está muy bien, porque dice, bueno, hay unos que ingresan luego de muchos años de haber finalizado la educación secundaria, otros que ingresan al finalizar la secundaria y que tienen la suerte de tener esa moratoria, ¿no?, que les permite seguir estudiando sin entrar al mundo laboral. Y también están marcando que hay un segundo grupo en donde también hay personas que terminan la secundaria siendo adultos y ingresan al nivel superior. Todo esto lo que nos está marcando son estas diversidades, estas heterogeneidades que van a impactar directamente en las propuestas que nosotros tenemos que elaborar, las propuestas de enseñanza. Fíjense, acá hay otros más: interrelación entre los conocimientos nuevos y las experiencias de los sujetos. ¿Esto a qué nos puede llevar a pensar respecto de los ejes teóricos que vimos? Memoria, inteligencia, trayectorias socioeducativas. ¿Qué les parece? ¿Puede repetir, por favor, la pregunta, profe? Sí, estoy leyéndoles que estoy señalando con el cursor, esta apreciación que hicieron, que dice que tienen distintos niveles de aprendizaje como resultado de la interrelación entre los conocimientos nuevos y las experiencias de los sujetos. Entonces la pregunta fue, ¿con qué eje teórico podrían relacionar este aspecto o leer este aspecto con qué clave teórica, ¿no? Gladys. Sí. A mí me parece que tiene que ver nuevamente con la cuestión de las trayectorias socioeducativas, porque habla de que los conocimientos nuevos, de acuerdo a la trayectoria de cada uno, se contraponen o se interpelan, ¿no es cierto?, con las experiencias de estos sujetos que en algunos casos vienen mejor preparados por diferentes circunstancias que tienen que ver justamente con esa trayectoria que otros, digamos. En el caso de los conocimientos básicos por ahí de las carreras universitarias, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la comprensión lectora, con lo que tiene que ver con las operaciones básicas en las matemáticas, lo que tiene que ver con la construcción de la sintaxis en el lenguaje. Entonces, esas trayectorias socioeducativas pesan, digamos, a la hora de encontrarse, ¿no es cierto?, con textos más complejos, muchos conceptos teóricos nuevos. Se me ocurre que viene por ahí la idea, ¿no? No sé si está bien el aporte.
Sí, de todas formas sí, tiene que ver con la trayectoria socioeducativa que han realizado, pero también fíjense que habla de las experiencias de los sujetos, y cuando nosotros hablamos de experiencia, estamos hablando de la memoria cristalizada, no se olviden, ¿no? Estamos hablando de la experiencia en el entorno sociocultural, entonces estamos ahí viendo que está representado otro concepto más, que es el de inteligencia, ¿sí? Dentro de lo que habíamos visto como capacidad intelectual, inteligencia y memoria, acá particularmente está expresada la memoria la inteligencia cristalizada. Aparece la experiencia, es decir, lo que uno aprende en el entorno sociocultural. Bueno, las otras son bastante parecidas, ¿no? Mencionan los contextos, el bagaje de conocimientos teóricos y prácticos. Fíjense acá, bagaje de conocimientos teóricos y prácticos. Y acá los mencionan como operativos, pero para nosotros son lo que les dije recién, ¿no? La inteligencia cristalizada, es decir, los conocimientos que adquirimos en el entorno sociocultural. Esos son los que llaman aquí operativos, pero nosotros hablamos de inteligencia cristalizada. Por eso digo, guarda con la vinculación teórica, ¿no? Porque estamos hablando desde una posición teórica quizás diferente a las que vienen trabajando hasta el momento. Bueno, a ver, experiencia y conocimientos previos. ¿Se acuerdan también, otra cuestión que podemos vincular aquí, se acuerdan de la diferencia entre conocimientos cotidianos y conocimientos científicos? Cuando aquí hablan experiencia y conocimientos previos obtenidos a través de la tradición oral informal, estamos hablando de conocimientos previos, estamos hablando de conocimiento cotidiano, ¿sí? ¿Se acuerdan ese cuadro que está tomado de Hilda Santos, en donde ella diferencia aquellos conocimientos cotidianos, aquellos conocimientos que nos permiten ser parte de un grupo de pertenencia y manejar los mismos códigos, ¿no? Manejar las mismas ideas? Bueno, estamos hablando justamente de esto, ¿no? De los conocimientos cotidianos. Por eso les voy marcando que con los trabajos que ustedes realizaron, por supuesto que se acercan a lo que estamos pidiendo, pero hay que dar una vuelta más de tuerca y es vincular el concepto teórico, porque no estamos hablando en el vacío desde lo que nos parece, sino que estamos hablando desde la fundamentación teórica, ¿no? Entonces esto es un poco lo que hay que revisar. Lo mismo aquí en las últimas dos frases, fíjense, adquisición de conocimientos previos, experiencias, ¿no? Conocimientos cotidianos, inteligencia cristalizada. Los sujetos de la educación en el nivel superior llegan a la elección y desarrollo de sus carreras con un mayor y diverso volumen de experiencias educativas. Acá podemos hablar de trayectoria educativa, ¿no? O socioeducativa, ¿sí? Si ha hecho un camino anterior, cómo lo hizo, de qué tipo, si es una trayectoria interrumpida, ¿no? Si hizo un camino sin ningún tipo no me sale la palabra, de parates en el medio, ¿no? Es decir, si no se desvió de esa trayectoria, sino la abandonó y después la tuvo que retomar. Bien, en esto entonces lo que intentamos hacer fue retomar de lo que ustedes trabajaron, de lo que ustedes nos presentaron como trabajos a las distintas actividades, algunas cuestiones para que puedan ver cómo esto que ustedes pusieron se vincula con uno o dos o tres de los ejes teóricos que nosotros venimos trabajando a lo largo de las clases. Aquí hay otras notas, ¿no? También de los trabajos de ustedes, en donde dicen, por ejemplo, que son desinteresados por la lectura, les cuesta analizar y comprender y tomar notas, salvo algunos que han logrado hábitos, aprendizaje memorístico,
aquí lo repite, poco adictos a la lectura. Nuevamente aparece el tema de la memorización. Otro dice que realizan una lectura estratégica de los textos académicos y se enfocan solamente en lo importante y concreto, aquello que está resaltado. Vienen de clase media y de escuelas públicas, su preparación es precaria, ingresan con dificultades en la comprensión lectora, baja calidad en la escritura de textos académicos y tienen dificultades para expresarse en público. El capital cultural con el que cuentan es escaso, con poca lectura de literatura en general y de la prensa. De este último caso, hay algo que les quiero decir. No importa, no importa de dónde vengan, todos tienen la misma capacidad de aprender. El tema es cómo los trayectos educativos anteriores los preparan para ingresar al nivel superior. Es constante la queja de que no saben leer, no saben resumir, no pueden escribir. Ahora, si no pueden hacer eso, es decir que hay algo que falló en el nivel anterior. Y yo creo que nos tenemos que hacer cargo y ver de qué manera esto también, atender a estas problemáticas, forma parte de nuestras propuestas. Porque no es simplemente echarle la culpa al nivel anterior, sino poder hacernos cargo también en nuestras estrategias de ver de qué manera esto se resuelve, porque ya están en el nivel superior y en algún momento hay que resolver esta cuestión. Entonces, ver cómo hacemos para también atender a estas particularidades. Les digo algo también. Cuando dice poca lectura de literatura en general, digo, pocos docentes también tienen lectura de literatura. Por ejemplo, nos encontramos en el nivel primario, nos encontramos con muchos problemas para el trabajo de la posalfabetización, porque en general los docentes no están amigados con textos literarios, y entonces no encuentran qué textos darles a los alumnos para la posalfabetización. Así que no es privativo de los alumnos, también esto mismo lo observamos en muchos docentes, ¿no? De todas maneras, ¿qué les parece o con qué eje teórico, con qué concepto pueden vincular esto que les leí recién? El tema de los conocimientos memorísticos, el aprendizaje, la lectura estratégica o la falta de lectura, la falta de comprensión. ¿El adulto y los aprendizajes puede ser? Sí. ¿Con qué aspecto? ¿Cómo aprende el adulto? Uh-huh. ¿Cuáles son las características que tiene el modo de pensar de un adulto? Sí, ¿cuáles serían? De eso hablaba Ovid Menin. Uh-huh. ¿Cuáles serían? Porque para poder relacionarlo tenemos que desmenuzar esto, ¿no? Y ver con cuál de esos conceptos uno puede vincular. Por supuesto que son los modos de aprender y por supuesto son como las cuestiones que venimos arrastrando a través de nuestras historias, si es que no pudimos revertir algunos procesos cognitivos a lo largo de nuestros trayectos educativos. Me parece que este conjunto de frases que fueron recopilando de las intervenciones están planteando una construcción social de quién es el sujeto joven y o adulto que es estudiante del nivel superior.
¿A qué me refiero con que hay una cuestión de la construcción social en estos términos de construir la figura de quién sería y desde cómo se lo ve en este momento a esa figura del estudiante? Pero no hablando sobre, me parece, en este listado de características que vos planteabas, no de un adulto, sino más bien de un joven, recuperando, digamos, algunos de los textos que trabajaron desde esa mirada o esa construcción negativa, con ciertos elementos descriptivos hasta peyorativos de quién es ese joven, porque me parece que están reflejando a un joven más que a un adulto. Entonces, me parece que hay una... la categoría teórica con la cual analizaría esto es la construcción de la figura de ese joven estudiante o sujeto de la educación superior, ¿no? Desde la mirada adultocéntrica que aparece, me parece, en estos adjetivos calificativos desde los cuales se los define. Me parece muy acertado, porque es la mirada del adulto, no sé quién decía, adulto normal, creo que Cabello Martínez, el adulto normal y bien adaptado, ¿no? Esa sería la mirada hacia el joven que hace todas estas cuestiones, ¿no? Creo que es un tema para analizar. Sí, Carlos. Sí, en este caso el último párrafo era de nuestro trabajo, por eso me hago cargo. No, quizás por esto que decía, me parece muy interesante lo que dijo José, y es cierto, o sea, yo en el momento, después no me di, bueno, ya estaba presentado el trabajo, me di cuenta que me puse en ese lugar, digamos, pero más que nada yo caí en el error quizás de pensar en mi lugar, digamos, de docente y en la experiencia que tengo de casi 15 años que estoy trabajando en los cursos de ambientación ahí en comunicación, ¿no es cierto? Y bueno, y por ahí mi mirada se vio sesgada por ese perfil. Y por ahí donde dice de clase media, de escuelas públicas, no quise, y bueno, no quisimos poner así en el sentido, pero por la cuestión de espacio era en su mayoría, porque también tenemos muchos chicos que vienen de escuelas privadas y por supuesto adultos que vienen de otros ámbitos, pero esto de la construcción social obviamente que es muy claro, ¿no es cierto?, de que las construcciones sociales son diferenciadas, son heterogéneas, como dijeron los compañeros y compañeras, pero en ese sentido, digamos, me parecía adecuado hacer esta aclaración para que no quede así tan provocativo como parece el párrafo, ¿no? No, pero bueno, si da para el debate me parece interesante también. Sí, digo algo nomás, Giselle, y te doy la palabra. No, pero no lo tomen como que estamos dándole con un caño con lo que pusieron, todo lo contrario. Estamos utilizando esto para que todos podamos reflexionar, porque es la idea de esta asignatura, ¿no? Poder reflexionar un poco acerca de nuestras concepciones respecto de las cosas, y también ideas que circulan y que se nos hacen carne y que no las podemos discutir hasta tanto no nos encontramos con algo que nos haga repensar las ideas, ¿no? Es eso nomás, pero por eso no, Carlos, no, la idea era justamente seguir reflexionando. Giselle, te paso la palabra. Yo creo que, a ver, es interesante por ahí tener en cuenta que creo que mayoritariamente todos los que estamos acá presentes tenemos una cierta conciencia de que los sujetos con los que nos enfrentamos o con los que nos vinculamos, mejor dicho, en la educación superior, así como no hablamos de una única juventud, de una única manera de habitar la juventud, tampoco podemos hablar de el sujeto de la educación superior como una categoría homogénea que tiene determinadas características al momento de caracterizarlo. Sin embargo, a ver, yo me tomé el trabajo de hacer como una categorización de los rasgos que encontré a partir del aporte de todos los grupos a los que me tocó leer en la comisión, y si bien está este reconocimiento de la heterogeneidad que habita las aulas de nivel superior, sea a nivel superior universitario o el terciario, al momento de caracterizarlo se cae en lugares comunes y en ciertos reduccionismos.
Y entonces básicamente cuando hablamos del sujeto de la educación superior puede tener que ver con esto que dice Carlos, con las experiencias más próximas que uno tiene de los lugares en los que nos desempeñamos o de aquellos sujetos que nos han interpelado más por la frecuencia con la que uno los trata y los contextos que más conoce. Uno cae en lugares comunes y tiende a pensar, que es lo que mayoritariamente a mí me tocó leer, en dos tipos de sujetos, en el que inevitablemente caen tipicidades. Por ejemplo, al pensar al joven, que es un joven que mayoritariamente es un joven desarraigado, porque a veces viene de otras provincias y que empieza a experimentar esto de la conquista de la autonomía, pero una autonomía relativa, porque en términos económicos sigue dependiendo de un círculo familiar que lo sostiene, que viene de una escolaridad previa con algunas deficiencias que se plasman en este tipo de cuestiones que mencionaba Gladys, que no tiene familia a cargo, que no trabaja, y después el adulto, o por así decirlo, el sujeto de la educación secundaria que transita más plenamente la adultez porque lo asocian a un sujeto vinculado al mercado laboral, inmerso en un mercado laboral, que trabaja, que es sostén de familia. Después, o sea, son como dos sujetos de la educación superior bien diferenciados. Sin embargo, nosotros sabemos que tenemos en las aulas estudiantes que, siendo jóvenes, estudian y trabajan, y que en algún caso pueden llegar a tener también familia a cargo. Pero cuando tendemos a pensarlos y a caracterizarlos, por ahí vamos a estructuras polares, o bien a miradas relativas, pero donde distinguimos nuevamente a los dos grupos. Algunos son de este tipo y algunos otros, ¿se entiende? Como que está la conciencia de esa heterogeneidad, pero al momento de pensar al sujeto de la educación superior, tendemos a pensar en ciertos perfiles a los que les ascribimos ciertas características comunes. Como que ahí se desdibuja un poco el tema de pensar que en realidad ahí hay como, en el texto de Bauman aparecía esta idea de la reversibilidad en las trayectorias, como que no hay un recorrido tan lineal que caracterice hoy a la juventud en la actualidad. Eso, quería agregar como que yo pude ver como ciertos perfiles, lo mismo en términos de edades, hay personas que los movilizó el momento de pensar al sujeto de la educación superior en términos de una franja etaria. Encontré como ciertos perfiles. Y después reconocimiento de cuestiones que no necesariamente ascriben a un tipo de sujeto adulto o joven, esta idea de que el sujeto de la educación superior es un sujeto que elige estar en ese nivel, porque no se trata de una escolaridad obligatoria, sino que es algo que el sujeto elige, que es un sujeto que tiene motivaciones y expectativas diferentes. Yo fui encontrando como una multiplicidad de rasgos muy interesantes al momento de definir al sujeto en la educación superior. Y encontré miradas que ponían por ahí el énfasis en rasgos más peyorativos o el énfasis en rasgos negativos del sujeto, y otras miradas que yo me dije a mí misma, neutrales, o que ponen el énfasis en aspectos, por así decirlo, más satisfactorios, como que son sujetos muy autónomos, que saben regular sus tiempos, que tienen una gran capacidad de adaptación a las vicisitudes que les presenta el nuevo nivel. Y miradas que relativizaban en el sentido que rescataban las dos miradas polares. Eso fue como lo que yo pude reconstruir a partir de los aportes. De todos modos también, ¿no? Digo, en algunos de los aportes de estos que vos comentás también, Lisel, hay como una mirada romántica de la adultez, ¿no? Como si el adulto, por ser adulto, fuera independiente, autónomo, motivado, un buen autodidacta, y la verdad que no siempre es así. Un adulto perfecto. Claro, no, yo creo que los que trabajan en el nivel superior saben perfectamente que hay una variedad de características que no siempre coinciden con lo que se esperaría hoy en nuestra sociedad de un adulto o una adulta, ¿no? Entonces también un poco hay que desromantizar la mirada para tratar de ver qué hay más allá, ¿no? También hay no sé, adultos o adultas que les cuesta organizarse, que no tienen tiempo,
que no están tan motivados, pero sin embargo quieren cambiar de trabajo y entonces, bueno, deciden estudiar. Pero esa mirada idealizada también recae sobre la tipicidad con la que por ahí se suele pensar a la juventud, porque también, y eso es algo que por ahí, eso está interesante, que algunos problematizaron desde los aportes, por ejemplo, del texto de Bowman, que fue el más recuperado en términos genéricos de los dos que tenían como lectura, esta idea de la moratoria social, que uno tiende a pensar que el joven es el joven que por ahí todavía no se hace cargo de su economía, y sin embargo tenemos muchos jóvenes en el nivel superior que son jóvenes que trabajan y que su sustento económico y diario depende de que puedan mantener estudio y trabajo. O sea que no es que todos los sujetos que tenemos, sobre todo en los terciarios y en algunas unidades académicas, es muy común que el sujeto de la educación superior sea un sujeto que tiene que compatibilizar estudio y trabajo, a pesar de que uno lo, vamos a decirlo en términos biológicos y por la edad cronológica en la que se encuentra, uno lo pondría o lo quisiera ubicar cerca de un joven pleno. Sin embargo, vemos que es un joven que por ahí ya es padre, que trabaja, entonces es ahí donde uno no puede utilizar categorías tan taxativas al momento de pensar a la juventud o a la adultez. Exactamente, es el caso de nuestra Facultad de Humanidades, ¿no? Nuestros alumnos son alumnos que en general son jóvenes y trabajan y estudian, ¿no? Porque no tienen las condiciones económicas como para sustentar solamente la universidad o porque ya tienen familias a cargo, ¿no? Así que van a encontrar que en las distintas unidades, bueno, hablo por la universidad, me imagino que en los terciarios debe pasar lo mismo, ¿no? Sí, hubo grupos que recogieron este planteo de Bowman de que esta idea de la moratoria social a partir de la década del 90 se puso en cuestionamiento porque es una moratoria social que aplicaría más como categoría explicativa para ciertos sectores sociales que pueden permitirse ese tiempo de transición a la adultez. Pero que quizá en otros sectores esa moratoria social no es algo que se pueda vivir de manera plena, digamos. Hay jóvenes que no tienen esa posibilidad de una moratoria social por sus condiciones estructurales en términos socioeconómicos. Sí. Sí. Bueno, les voy a mostrar otro grupo de comentarios también recogidos de sus trabajos, y que tiene que ver con la situación vital, ¿no? Dice, su trabajo está por encima de todo, por ende les es difícil organizar sus horarios de estudio, a veces le superan sus problemas personales y familiares, y eso repercute negativamente en el rendimiento académico. Bueno, aquí ven que organizan tiempo y espacio, son trabajadores con jornadas laborales largas, ansiosos de ingresar al mercado laboral, no le agrada perder tiempo, tiene prioridades, poco tiempo libre, asumen su estudio, carrera como un escalón más que tan solo quieren terminar lo antes posible a fin de lograr insertarse lo antes posible en el ámbito laboral. ¿Qué les parece esto? ¿Con qué lo pueden vincular? ¿O con qué concepto o eje teórico lo pueden vincular después de las lecturas realizadas? Yo ya se los dije. Yo creo que acá aparece esa idea idealizada de la adultez, de la que vos referías antes. En este tipo de apreciaciones se desliza eso. Como el adulto prototípico en el que pensamos por ahí cuando uno piensa en la adultez, estos son los rasgos de los cuales lo definen. Sí, el adulto trabaja con familia, ¿no? Con prioridades, con poco tiempo, y por lo tanto lo invierte del mejor modo posible en el estudio. Autónomo. Con poco tiempo libre. Profes. Sí. Lo que pasa, yo creo que la mayoría, mi grupo, por ejemplo, en la mayoría de las características también entendió así, refiriéndose a un adulto, por ejemplo, más cercano a los que somos nosotros en esta especialización, digamos.
estas son nuestras características, por ejemplo, que son muy diferentes a las de un alumno de un primer año de una carrera universitaria o terciaria. Es muy amplia el grupo, digamos, de adultos. Por eso yo creo que ahora, por ejemplo, yo escuchando estas aclaraciones que hacen ustedes, por ahí entiendo que era más abarcativo a todo lo que es adulto, digamos, desde el primer año hasta que se recibe, digamos. En este caso nosotros, al hacer esta especialización, también estamos siendo sujetos de la educación superior, pero es muy diferente a lo que le nombré anteriormente. Exacto, viene bien que lo aclares, porque es interesante también poner esta cuestión, ¿no? Como uno, o en el caso del grupo de ustedes, debe haber más grupos que hicieron lo mismo, se miraron a sí mismos, y eso fue lo que describieron, ¿no? También creo que se había pedido que describan al alumno, claro, a su alumno de la educación superior. Me parece que estaba indicado, ya no me acuerdo. No, claro, la idea era caracterizar al sujeto de la educación superior. Lo que yo mencionaba era que este sujeto de la educación superior, y creo que todos vamos a coincidir, sabemos que es un grupo sumamente heterogéneo por las trayectorias socioeducativas, por los modos de vinculación con el aprendizaje, por el capital cultural con el que llegan, por un montón de cuestiones. No hay un único sujeto de la educación superior. Sin embargo, al momento de caracterizarlo, por lo menos lo que pasó en mi comisión, la mayoría tipificó al alumno de la educación superior. O sea, fueron las miradas que yo menos pude ver, son aquellas que relativizaban, porque decían, bueno, tenemos alumnos de este tipo, pero también está el alumno que es adulto, que trabaja, que es sostén de familia. ¿Se entiende? Como que la pluralidad de esa educación superior en términos de los sujetos apareció en miradas minoritarias. La mayoría tendió a tipificar o en el sujeto plenamente adulto con esas características que les ascriben, o en un sujeto joven en términos idealizados también, como el sujeto que puede transitar la moratoria social, que aún vive con los padres, o bien el sujeto que se desarraiga porque va a alquilar y entonces los padres lo ayudan económicamente, pero empieza a ser más autónomo. Como que a eso es lo que iba a referir. Yo lo que digo es que no hay un desconocimiento de esa heterogeneidad, sino que al momento de pensarlo por ahí, por esta idea de pensar en los contextos con los que uno más se vincula, lo que le es más familiar, tendieron a caracterizar a determinados tipos de sujetos de la educación superior, el joven, el adulto, con ciertas características típicas, teniendo en cuenta esos contextos, y no pensar en esa pluralidad que define a los sujetos de la educación superior. Generacionalmente tampoco tenemos sujetos únicos en la educación superior. Pensando en términos de generaciones, hay una pluralidad de generaciones que conviven. Tenemos estudiantes que finalizaron la escuela secundaria el año anterior, con 18, 19 años empezando estudios superiores, y tenemos gente que retoma con otras trayectorias socioeducativas totalmente distintas, que retoma un estudio de la educación superior 10 o 15 años después, o después lo elige como una segunda carrera. Sin embargo, lo que yo pude ver en las miradas eran miradas más que tipificaron en un tipo de sujeto, que creo que tiene que ver con eso, con el sujeto con el que se vinculan más en sus ámbitos de enseñanza próximos, digamos. Sí, y agregando lo que dijo, sujetos que por ejemplo, ingresan luego de jubilarse en sus trabajos y que acceden a la universidad con una necesidad de formación, por un interés propio de formarse en algún aspecto en particular. Al menos en la Facultad de Humanidades tenemos algunos casos en que no es solo el mercado laboral uno de los intereses que priman, sino también son motivaciones personales y intereses o necesidades básicas de formación, como quieran llamarlo también. Que también, para contrarrestar esta idea tipificada de que solo es un interés por el mercado laboral, sino también son necesidades de superación o de aprendizaje que el adulto se propone. Fíjense que ahí Miriam introdujo el concepto de motivación, motivaciones, intereses. Entonces, ahí hay otro concepto clave también para analizar estas heterogeneidades. Gladys, sí,
Yo lo que creo, escuchando un poco lo que planteaba Carlos de su experiencia y la tipificación que habla Lisel, que lo hemos visto, creo que esto es un ejemplo de la tensión que existe entre lo que nosotros llamamos el discurso educativo moderno, es decir, cómo ese discurso más pedagógico que en una modernidad se instaló y que instaló una forma de ser docente, una forma de ser estudiante, y que si bien en estos últimos tiempos estamos atravesados discursivamente, al menos por la diversidad, por la diferencia, pensar adultos, los adultos en su complejidad y en su construcción como sujetos sociales que se están construyendo constantemente en un devenir, al discurso educativo les resulta un poco complicado. Y nosotros, de alguna manera, nosotras somos hijos de ese discurso educativo, porque estamos en las instituciones educativas desde los 5 o 6 años y hasta el día de hoy muchos seguimos haciendo docencia. Es decir, nosotros vamos al aula y ante una masividad esperamos que todos los estudiantes respondan de determinada manera, que el estudiante debe hacer tal cosa, el estudiante debe estar motivado, y ese discurso educativo moderno le cuesta también procesar de alguna manera la idea de un adulto educándose. Y yo entiendo que esa forma de procesar la presencia de un adulto educándose tiene que ver con vincularlo con se educa para qué, porque el para qué de la escuela o del discurso pedagógico siempre fue importante, para ser un sujeto civilizado, para no ser bárbaro, para decir, si uno recuerda algunas ideas de historia de la educación, puede ir construyendo que siempre, esta idea de que siempre hubo un para qué. Entonces, con un adulto, ¿qué nos pasa? ¿Para qué está? Y tal vez nos convencimos de que está para el mercado laboral, ¿no? Digo, lo veo a Gabriel y pienso en su proyecto de beca, para ir a trabajar, uno va a la escuela o termina el secundario para ir a trabajar. Y tal vez no es así, o sea, no siempre sucede esto, un poco lo que plantea Miriam. Tal vez quiere ir porque necesita, porque tal vez es una cuestión vital, ¿no? Esto puede pasar. Pero quería agregar esto, creo que lo que estamos poniendo acá en tensión es un discurso educativo moderno con una realidad que nos interpela, un sujeto adulto joven que no es el ideal, como nos enseñaron tal vez en la formación docente, o como lo vivimos en nuestras aulas, o como esperamos que, porque el trabajo en las instituciones educativas también es formador. Uno va y termina repitiendo algunas prácticas que ya están instaladas. El alumno debe tal cosa, debe presentar el trabajo tal fecha, debe estar motivado, debe atender, debe... Y ¿no? Qué difícil es pensar en otras formas de vínculo, de relacionarse y de organización en el aula y de relación con el conocimiento. Creo que lo hablábamos en clases anteriores. Entonces, en síntesis, nuevamente, creo que esto se está poniendo en tensión, ese discurso moderno que aún hoy que convive con estas nuevas ideas que interpelan al discurso educativo de presencia de la diversidad, de la diferencia, y que debemos trabajar con ellos, con ellas, con ellas, no sé, pero cómo nos cuesta, ¿no? Porque fíjense, ante una actividad en donde debemos caracterizar, surge lo que Lisel llamó la tipificación de un sujeto adulto ideal o la idea romántica de un adulto que es autónomo, que yo no sé si hoy día todos los adultos están seguros de lo que quieren hacer, de lo que, digo, esta también es una realidad. Pero bueno, quería aportar esta idea de la tensión, ¿no? De que eso está jugando también en nuestro discurso y que está bueno poder interpelarlo al menos. La verdad que esta es la idea, poder a través de las palabras de todos poder profundizar nuestras reflexiones y quizás deconstruir algunos conceptos que tenemos armados por esto que explicó Ileana recién y poder empezar a construir otro modo de mirar las cosas, ¿no? Generalmente, y me refiero a las personas. Por último, hay algo que quiero marcar y que tiene sentido pedagógico cuando pensemos nuestras propuestas, es que en varios grupos aparece la idea de que el sujeto adulto o el sujeto de la educación superior, sea joven o adulto, está acostumbrado a trabajar en grupo, que le gusta y que le es fácil trabajar en grupo. Mi experiencia es otra, yo no lo hubiera puesto nunca, pero si ustedes lo pusieron, quiere decir que lo viven de esa manera.
Recuerden que nosotros cuando estamos mirando el aprendizaje en el adulto, que casi ningún autor lo trabaja, ¿no? Porque los estudios están hechos para niños y adolescentes, ¿no? Piaget llega hasta la adolescencia. Nosotros estamos pensando en un aprendizaje por apropiación, es decir, un aprendizaje que se hace con otros, ¿no? Como nos explicaba ahí Vygotsky con la zona de desarrollo próximo, pero también un aprendizaje que no es lo que nos plantea Piaget de una asimilación-acomodación, que ya deben haber visto, sino que estamos hablando de una apropiación, es decir, cómo el joven o el adulto, en relación con otros, en aprendizajes en contexto, puede otorgarle un nuevo significado a algo que está aprendiendo. Por eso hablamos de apropiación y no de asimilación o acomodación. Bueno, este era un poco los tres grupos, digamos, de relatos que pudimos clasificar, categorizar, para que pudiéramos pensar un poco más allá de lo que aparecía en los textos. Simplemente quiero, como resumen, darles un pequeño listado, cuestiones que intervienen en los procesos de aprendizaje, para que los tengamos en cuenta al momento de pensar en nuestras propuestas. No digo, si nosotros pensamos en que ellos tienen que aprender de memoria los textos, nosotros apelamos a una memoria episódica. Recuerden que la memoria episódica disminuye con la edad. Entonces, si nosotros nos focalizamos en ese tipo de actividades o estrategias, vamos muertos, porque no es lo que el adulto necesita. En cambio, sí necesita recuperar sus conocimientos, hacer conexiones, tender puentes entre lo viejo y lo nuevo, y ese es nuestro trabajo cuando tenemos que elaborar nuestras propuestas didácticas, ¿no? Nuestras propuestas de enseñanza. Es ver de qué manera vamos a pensar la clase para poder favorecer estos procesos que son propios, ¿no? De jóvenes y adultos. Cómo recuperamos el conocimiento cotidiano, cómo recuperamos el conocimiento apropiado a lo largo de sus trayectorias socioeducativas, de qué manera, ¿no? Vinculamos esos conocimientos con los nuevos y también qué tipo de estrategias utilizamos, porque estamos pensando en sujetos de la educación superior autónomos, ¿sí? Entonces no podemos ser totalmente directivos, tenemos que adoptar una posición de acompañante del aprendizaje, pensar en propuestas que permitan a los adultos y a los jóvenes desarrollar esas capacidades y nosotros acompañar en ese proceso. Que no es nada fácil, digo, no es nada fácil, pero sí es posible. Entonces les comparto. Habíamos quedado acá, ¿se acuerdan? En los tres grandes ejes conceptuales que trabajamos, o ejes teóricos. A ver, esperen porque no me pasa la diapositiva. Acá. Alguien está avisando que no escucha. No sé si el resto escucha bien la clase o tal vez sea un problema puntual de... Puntual. Sí. Sí, se escucha bien. Bien. Entonces recuerdan que habíamos quedado en estos tres ejes teóricos que se los recomiendo volver a retomar al momento de pensar y de elaborar el trabajo final. Y simplemente hablar de estas cuestiones. Nosotros a lo largo de la asignatura trabajamos esos conceptos. ¿Por qué? Porque son los que intervienen al momento de poder pensar nuestras propuestas de enseñanza.
Cuando nosotros pensamos en qué cosas intervienen en los procesos de aprendizaje de los jóvenes y de los adultos, estamos pensando en dos grandes grupos de elementos: las características personales de ese sujeto y las características contextuales de ese sujeto. Entonces, de las personales ya vimos, ¿no?, la trayectoria socioeducativa, la ocupación laboral, la biografía escolar, la inclusión sociocultural, la inteligencia, sus experiencias, sus motivaciones para alcanzar determinados objetivos. Pero en la segunda parte, en el segundo grupo, que tiene que ver con el contexto, ahí intervenimos los docentes y las instituciones, porque no solo los alumnos tienen una trayectoria socioeducativa, sino que nosotros los docentes también. Nosotros tenemos una trayectoria que también nos va a marcar los modos de ver y hacer las cosas. Entonces, no solamente van a intervenir en el momento de pensar nuestras propuestas, sino que también vamos a tener que pensar en qué tipo de institución trabajamos, si es una institución abierta o más cerrada, cómo es la coordinación o la dirección de esa institución, si nos deja hacer cambios, si no nos deja hacer cambios, qué tipo de recursos vamos a usar. Vamos a trabajar desde los conocimientos previos, vamos a trabajar la construcción de los conocimientos, vamos a trabajar a través de la experiencia, y qué contenidos y qué posibilidades de lograr los objetivos que nos planteamos tenemos con un grupo de alumnos determinado. Es decir, ahí empieza nuestro trabajo de poner en relación todos estos aspectos que hemos venido trabajando para poder pensar entonces propuestas más ajustadas a los y las estudiantes que tenemos en cada una de las aulas, ¿no? Esa heterogeneidad dada por las trayectorias, el tipo de institución, el tipo de contenido que estamos manejando, ¿no?, qué asignatura tenemos a cargo, y de qué manera vamos a empezar a armar este rompecabezas para poder brindar la posibilidad de que esos estudiantes generen mejores aprendizajes, ¿no?, construyan el conocimiento de manera más permanente, más adecuada, más efectiva. No sé si en el chat hay algo, pero yo no lo puedo leer. No sé si quieren leer algo de lo que hay. No, es un cursante que comenta que sale de la clase porque tiene que entrar a otra. Ah, bueno. Sí, bueno, miren, yo les traigo una actividad que quiero, solo a modo de ejemplo, para que vean de qué manera a veces nos pasa que nadie entiende nada en la clase. Fíjense, muchas veces nosotros pensamos en actividades que en el instituto donde nos formamos o en la universidad nos dicen que esas actividades son bárbaras para cumplir un determinado objetivo. En este caso es una actividad para verificar la comprensión. ¿Se acuerdan que en los trabajos que ustedes presentaron decían que había mucha dificultad para leer, para comprender, para escribir textos? Todo eso se aprende, todo eso se practica, todo eso se mejora, ¿no? Cuando uno entra en el nivel superior, cuando un estudiante entra al nivel superior, tiene que aprender además a vincularse con textos académicos que requieren de otros procedimientos. Pero fundamentalmente tienen que trabajar el tema de la comprensión. Y a veces nos quedamos con una cuestión superficial de la comprensión. Fíjense en este texto que dice: las plomépidas surlapean en la camaña renda, sus clostas resinan fantanamente en la trinquila, gandes, blincas y yites tucarían dueltos si no quiniera la soca. Si yo les hago la primera pregunta, ¿en dónde surlapean las plomépidas? ¿Qué me responden? En la camaña de renda. Bien. ¿Y se entiende lo que dicen?
No. Bien, pero me pudiste responder perfectamente la pregunta. ¿Sí? En la segunda, ¿cómo resina sus clostas? ¿Qué me responderían? Sus clostas resinan fantanamente en la trinquila. Perfecto, te pongo un 10. ¿Entendiste algo No. del texto? Bien. Y la tercera, si no gine la soca, ¿qué puede ocurrir? ¿Quién me responde? Tucarían dueltos. ¿Cómo? Tucarían dueltos. Bien, podrían responder también gandes, blincas y gites, tucarían dueltos, ¿no? Bien, digo, esto es simplemente para mostrarles que, y era lo que no quería que nos pasara en esta asignatura, que repitieran simplemente, que aprendieran de manera memorística cosas que ya aprendieron antes, sino que esto sirviera para poder pensar en los textos, reflexionar sobre lo que pensamos nosotros, lo que traemos con nosotros respecto de nuestras ideas acerca de los jóvenes y los adultos y el conocimiento. Entonces, bueno, un poco la idea era esta, ¿no? Poder trabajar con sus mismas palabras para mostrar que hay conexiones más allá de lo que ustedes plantearon, que se pueden hacer y que están basadas en los textos que les dimos para leer. Si les parece, no sé si chicas, si quieren agregar algo o pasamos a la consigna del trabajo final. Giselle, Miriam, ¿no? Bueno. Vamos a la consigna del trabajo final. ¿Ya la vieron, la consigna? Bueno, la idea es que retomen todas las lecturas que hicimos a lo largo de la asignatura y las pongan en tensión para leer las escenas a 5 escenas de una película que se llama Larry Crowne. La idea es que puedan interpretar esas escenas con los textos, es decir, de qué manera se expresan los fundamentos teóricos en cada una de esas escenas. Esperen, les comparto acá. Bueno, es un trabajo grupal y entonces lo que les estamos proponiendo es que ustedes vean las escenas y que puedan interpretarlas a partir de los marcos teóricos. Bueno, les proponemos entonces ver las escenas y organizar el análisis de la siguiente manera, es una sugerencia. Primero hacer en cada escena un listado con los conceptos o categorías teóricas que aparecieron en la bibliografía y que ustedes consideren que puede relacionarse con el contenido de la escena. La idea es que puedan interpretar esas escenas en clave teórica. Y eso es lo que queremos que plasmen en un texto. Digamos, de alguna manera lo que queremos es que desarrollen por escrito el análisis de esas escenas, pero en base a los conceptos teóricos que hemos trabajado a lo largo de la asignatura. ¿Se entiende? Les pongo una escena de la película. Pongo una escena de la película para que podamos leer ahí, hagamos un ejemplo en conjunto. A ver, esperen.
Espérenme un segundo, que quiero ir a la escena 2. ¿Se escuchan? Muy poquito. Bueno, hasta el máximo, evidentemente. Bueno, ustedes tienen... No tiene sentido si no se escucha. Bueno, a ver. Ustedes tienen las escenas de la película en el aula virtual. La idea es que puedan, después de ver en cada escena, qué conceptos de los que vimos teóricos pueden ayudarles a interpretar las escenas. No queremos que describan las escenas, sino que hagan una interpretación de rasgos de adultos, modos de aprendizaje, trayectorias socioeducativas que pueden encontrar en esas escenas y vincularlas, poner en tensión la teoría con las escenas de la película. ¿Se entiende? No sé si quieren preguntar algo más, alguna aclaración. La fecha de entrega es el 9. Que buenas tardes. En la consigna del trabajo que dice en las consignas que están elaboradas, dice que una vez que uno ve las escenas de la película, porque yo la estuve mirando, dice que uno tiene que analizar cada una de las escenas y después que uno analiza cada una de las escenas, retomar los textos y luego que analiza los textos, relacionarlo con la bibliografía. Con una profunda análisis, reflexión, comprensión de los textos, o sea, en base a toda la bibliografía leída, que es no solamente la que hasta acá de la clase 3, sino retrocede un poquito a la clase 2 porque incorpora a Menin y a Santos, que es de la clase 2. Así que, pero en realidad es como que hay que ir mirando, yo ya miré la película y en realidad las escenas de la película y uno va mirando las escenas y en realidad en cada escena es muy claro lo que va pasando y lo que le va pasando al personaje y uno tiene que aplicarlo claramente es como si, aprendizaje, estimulado, como si fuese un estímulo, ¿qué hace digamos, si uno lo considera como alumno, antecedentes, si le sirve lo que vivió, lo que no vivió, aprendizaje. Sí, pero en clave teórica, Silvina, porque por eso les marcábamos hoy durante toda la clase, a ver, ¿cómo se vincula la trayectoria educativa? Y es un concepto que deben abordar la trayectoria socioeducativa. La construcción de adultez o juventud se debe abordar desde los contenidos teóricos, no desde la bibliografía. Es decir, ¿qué pasa con el aprendizaje? ¿Qué tipo de memoria o inteligencia se pone en juego en cada escena? Es decir, con cada uno de los conceptos que fuimos trabajando, ver de qué manera, identificar en qué escenas se pueden expresar, identificarlo y desarrollarlo, pero teóricamente no desde la percepción, no desde el sentido común, sino con los contenidos teóricos. Esto que vos planteás, Silvina, como primer paso de análisis te sirve, porque de hecho con eso tiene que ver la sugerencia. Ustedes miran las escenas, o sea, ustedes ya tienen lecturas hechas de esos marcos referenciales, de los textos que estuvieron trabajando. Ustedes lo que les sugeríamos es mirar las escenas y en primera instancia tratar de ver con qué conceptos pueden vincular lo que están viendo ahí en términos de situaciones, de hechos que plantea la escena. Bueno, acá por ejemplo aparece
la idea de heterogeneidad de un aula de nivel superior, por ejemplo. Acá lo que veo es que podría estar en juego el concepto de trayectoria socioeducativa. Bueno, como primero identificar ciertos conceptos que a mí me permitirían darle una interpretación a las situaciones de esa escena. Después,